Una madre destrozada por la muerte de su hijo de 7 años maldijo a Dios, rompió su crucifijo y juró nunca volver a pisar una iglesia. Durante meses vivió sumergida en un dolor tan profundo que dejó de creer en todo. Pero una noche, mientras limpiaba la habitación vacía de su hijo, escuchó algo que la heló hasta los huesos, la voz del niño llamándola por su nombre desde el más allá. Lo que descubrió después de seguir ese sonido cambiaría su vida para siempre y la haría volver a creer en lo imposible. Una grabadora antigua encendida sola, una cinta que nunca había visto antes, y un mensaje que su hijo jamás pudo haber dejado en vida. Esta es la historia real de Elena Martín, la mujer que perdió la fe cuando perdió a su hijo, y la recuperó cuando escuchó su voz desde el otro lado. Hay historias que nos rompen el corazón y otras que nos lo vuelven a unir de formas inexplicables. La historia que vas a escuchar hoy es de esas que te harán cuestionar todo lo que creías saber sobre la vida, la muerte y la fe. Es la historia de una madre que tocó el fondo más oscuro del dolor humano y encontró luz en el lugar más inesperado. Antes de comenzar, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad y país nos estás escuchando en este momento? Me encanta saber que nuestra comunidad se extiende por todo el mundo hispanohablante. Quiero mandar un abrazo enorme a María desde Buenos Aires, Argentina, y a Carlos desde Medellín, Argentina, por haber escuchado nuestra última historia. Y tú puedes ser el siguiente. Voy a mandar un saludo especial a las 2 primeras personas que comenten en este vídeo. Ahora sí, prepárate para conocer la historia de Elena Martín. Elena Martín había sido toda su vida una mujer de fe inquebrantable. Nacida y criada en un pequeño pueblo de Andalucía, España, creció asistiendo a misa todos los domingos junto a su abuela, una mujer devota que le enseñó a rezar el rosario antes incluso de que aprendiera a leer. Para Elena, Dios no era solo una creencia abstracta, era una presencia constante en su vida, un refugio en los momentos difíciles y un motivo de agradecimiento en los buenos tiempos. A los 25 años, Elena se casó con Fernando, un hombre trabajador y bondadoso que compartía sus valores. Aunque no era tan religioso como ella, Fernando respetaba profundamente la fe de su esposa y la acompañaba a la iglesia siempre que podía. 2 años después de casarse, llegó lo que Elena consideraba el mayor regalo de Dios, su hijo Mateo. Un niño de ojos brillantes y sonrisa contagiosa que llenó su hogar de alegría desde el primer día. Mateo era un niño especial. No solo por ser su hijo, como Elena solía decir, sino porque tenía una sensibilidad poco común para un niño de su edad. A los 5 años, cuando otros niños apenas prestaban atención en misa, Mateo escuchaba con atención las lecturas y después le hacía preguntas profundas a su madre sobre Dios, el cielo y por qué las personas sufrían. Elena respondía con paciencia, maravillada por la curiosidad espiritual de su pequeño. Mateo también era increíblemente cariñoso. Cada noche, antes de dormir, le daba un beso a su madre y le decía, «Te amo hasta el cielo, mamá». Era su frase especial, su ritual sagrado. Elena guardaba esas palabras en su corazón como el tesoro más preciado. Fernando bromeaba diciendo que Mateo había heredado el corazón gigante de su madre, pero Elena sabía que su hijo era único, un regalo divino que ella no merecía pero por el cual estaba eternamente agradecida. La vida de la familia Martín transcurría con la tranquilidad típica de un hogar lleno de amor. Fernando trabajaba como mecánico en un taller del pueblo, mientras Elena se dedicaba a cuidar de Mateo y trabajaba medio tiempo en una floristería local. No tenían lujos, pero tenían lo más importante, estaban juntos y eran felices. Los domingos después de misa, paseaban por la plaza del pueblo, compraban churros y dejaban que Mateo jugara en el parque con otros niños. Eran momentos simples pero perfectos. Cuando Mateo cumplió 7 años, comenzó la educación primaria en la escuela del pueblo. Era un estudiante aplicado y querido por sus maestros y compañeros. Elena lo llevaba cada mañana y lo recogía cada tarde, atesorando esos minutos de camino donde Mateo le contaba sobre su día, que había aprendido, con quien había jugado, que había comido en el almuerzo. Eran conversaciones cotidianas que Elena nunca imaginó que un día extrañaría con un dolor insoportable. Todo cambió un martes de octubre. Era un día aparentemente normal, uno de esos días que empiezan sin ningún indicio de que la tragedia está a punto de golpear. Elena había llevado a Mateo a la escuela como siempre, le había dado un beso en la frente y le había dicho que lo amaba. Mateo había corrido hacia el edificio escolar con su mochila rebotando en su espalda, se había volteado una última vez para despedirse con la mano, y había desaparecido por la puerta principal. Elena no sabía que esa sería la última vez que vería a su hijo con vida. A las 11 de la mañana,
Mientras Elena estaba arreglando flores en la tienda, recibió una llamada que le heló la sangre. Era la directora de la escuela, con voz temblorosa y entrecortada. Elena, tienes que venir inmediatamente al hospital. Ha habido un accidente. Es Mateo. Elena no recuerda cómo llegó al hospital. Su mente bloqueó todo, el trayecto, las calles, la gente. Lo único que quedó grabado en su memoria fue el terror absoluto que la invadió al escuchar esas palabras. En el hospital, el escenario era caótico. Fernando ya estaba allí, pálido como un fantasma, siendo contenido por 2 enfermeros. Cuando Elena llegó corriendo, un médico salió a su encuentro con expresión grave. Lo siento mucho, dijo con voz suave pero firme. Hicimos todo lo posible, pero las lesiones eran demasiado graves. Su hijo no sobrevivió. Elena no gritó. No lloró. Simplemente se dejó caer al suelo como si sus piernas hubieran dejado de existir. En ese momento, algo dentro de ella se rompió de una forma que nunca podría ser reparada completamente. El accidente había ocurrido durante el recreo. Una parte del techo del gimnasio de la escuela, viejo y en mal estado, se había derrumbado sin previo aviso. Varios niños resultaron heridos, pero Mateo, que estaba jugando justo debajo cuando ocurrió el colapso, recibió el impacto más fuerte. Murió casi instantáneamente, le dijeron los médicos, tratando de ofrecerle algún consuelo. No sufrió, repitieron una y otra vez, como si eso pudiera aliviar aunque fuera una fracción del dolor que Elena sentía. Pero para ella, esas palabras no significaban nada. Su hijo había muerto, y nada en el universo podría cambiar esa realidad devastadora. Los días que siguieron fueron una nebulosa de dolor insoportable. El funeral fue un tormento que Elena apenas recuerda. Ve imágenes fragmentadas en su memoria, el pequeño ataúd blanco, las flores, las caras de dolor de amigos y familiares, el padre Tomás intentando ofrecer palabras de consuelo que sonaban huecas e inútiles. Elena estuvo presente físicamente pero ausente en todo lo demás. Su cuerpo estaba allí, pero su alma se había ido con Mateo. Fernando intentaba mantenerse fuerte por ambos, pero Elena podía ver que él también estaba destruido, apenas sostenido por la responsabilidad de organizar todo y cuidar de su esposa que parecía haberse convertido en un cascarón vacío. La noche después del entierro, cuando finalmente estuvieron solos en casa, Elena se encerró en la habitación de Mateo. Se sentó en su cama pequeña, rodeada de sus juguetes, sus dibujos en las paredes, su olor aún presente en las sábanas. Y fue ahí, en la oscuridad de esa habitación que olía a su hijo, donde Elena hizo algo que nunca había imaginado que haría: maldijo a Dios. Con una voz ronca de tanto llorar, gritó al cielo preguntándole por qué su hijo, por qué un niño inocente que solo tenía 7 años y toda una vida por delante. ¿Qué clase de Dios eres?, gritó con rabia y dolor. ¿Qué clase de Dios le hace esto a un niño? A mi niño. Tomó el crucifijo que colgaba en la pared de la habitación de Mateo, ese que ella misma había colocado ahí cuando él nació para protegerlo, y lo arrojó con fuerza contra la pared. El crucifijo se rompió en 2 pedazos que cayeron al suelo con un sonido seco que resonó en el silencio de la noche. Elena se desplomó sobre la cama de su hijo y lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. En las semanas que siguieron, Elena se convirtió en una sombra de la mujer que había sido. Dejó de ir a misa, ignoró las llamadas del padre Tomás que intentaba visitarla para ofrecer consuelo espiritual, y guardó en una caja todos sus objetos religiosos: rosarios, estampitas, la Biblia que su abuela le había regalado. No quería ver nada que le recordara a ese Dios que, en su percepción, la había traicionado de la peor manera posible. Fernando respetaba su dolor y no la presionaba, aunque él mismo estaba atravesando su propio duelo silencioso. La casa que antes estaba llena de vida y risas de Mateo ahora era un mausoleo silencioso. Elena pasaba horas sentada en la habitación de su hijo, mirando al vacío, acariciando sus juguetes, oliendo su ropa. Fernando le rogaba que buscara ayuda profesional, que hablara con alguien, pero Elena se negaba rotundamente. ¿Qué podía decirle un terapeuta que aliviara el hecho de que su hijo estaba muerto? ¿Qué palabras podrían llenar el vacío que Mateo había dejado? Para Elena, nada tenía sentido ya. Los vecinos y amigos intentaron ayudar al principio. Llevaban comida, ofrecían compañía, enviaban mensajes de apoyo. Pero Elena los rechazaba a todos. No quería condolencias, no quería que le dijeran que el tiempo lo cura todo o que Mateo está en un lugar mejor.
Esas frases hechas la enfurecían porque sabía que la gente las decía sin realmente entender la magnitud de su pérdida. El único lugar donde Mateo debería estar era en casa, con ella, riendo y jugando y viviendo su vida. Todo lo demás era inaceptable. Fernando hacía lo que podía para mantener las apariencias de normalidad. Seguía yendo a trabajar, pagaba las cuentas, compraba comida que Elena apenas tocaba. Por las noches, intentaba abrazarla, pero Elena se había vuelto emocionalmente inaccesible. Estaba físicamente presente pero completamente ausente. Fernando entendía que cada persona procesa el duelo de manera diferente, pero le aterrorizaba pensar que tal vez Elena nunca volvería a ser la mujer alegre y llena de vida que había sido. La pérdida de Mateo no solo les había arrebatado a su hijo, amenazaba con destruir también su matrimonio y la cordura de Elena. 3 meses después de la muerte de Mateo, Elena seguía atrapada en el mismo ciclo de dolor. No había mostrado ninguna señal de mejora. Se levantaba tarde, pasaba el día deambulando por la casa como un fantasma, y volvía a encerrarse en la habitación de Mateo cada noche. Fernando había intentado sugerirle que tal vez deberían guardar algunas de las cosas de Mateo, no para olvidarlo sino para hacer el duelo un poco menos intenso, pero Elena se había puesto histérica ante la sola sugerencia. «No toques nada de mi hijo», le había gritado con una furia que Fernando nunca antes había visto en ella. La situación llegó a un punto crítico cuando Fernando encontró a Elena en la cocina en medio de la noche, sosteniendo un frasco de pastillas para dormir y mirándolo fijamente. Él no le preguntó qué estaba pensando, simplemente se acercó, le quitó suavemente el frasco de las manos y la abrazó mientras ella lloraba contra su pecho. Esa noche, Fernando tomó la decisión de que no podía dejar sola a Elena ni un segundo. Pidió un tiempo en el trabajo y se dedicó a estar con ella constantemente, vigilándola sin que pareciera que la estaba vigilando. Elena estaba consciente de la preocupación de Fernando, pero no tenía energía para tranquilizarlo. La verdad era que había considerado la idea de acabar con su dolor de forma permanente. Cada día era una tortura insoportable. Se despertaba cada mañana y, por una fracción de segundo, olvidaba que Mateo había muerto. Luego, la realidad la golpeaba como un mazo y tenía que revivir la pérdida una vez más. Era un ciclo cruel e interminable de dolor renovado cada amanecer. Una noche de enero, 4 meses después del accidente, Elena decidió hacer algo que había estado evitando: limpiar a fondo la habitación de Mateo. No para guardarlo todo como Fernando había sugerido, sino porque el polvo se estaba acumulando y eso le parecía una falta de respeto hacia su hijo. Esperó a que Fernando se quedara dormido y entonces entró silenciosamente en la habitación, encendió la luz tenue de la lámpara de noche con forma de cohete que Mateo tanto amaba, y comenzó a limpiar cuidadosamente cada objeto. Limpió los estantes donde estaban sus libros infantiles, quitó el polvo de sus figuras de acción, organizó sus lápices de colores. Cada objeto le traía un recuerdo: el libro que leían juntos cada noche, la figura de superhéroe que Mateo había pedido para su último cumpleaños, los lápices con los que dibujaba esos dibujos que ahora Elena guardaba como tesoros invaluables. Mientras limpiaba, las lágrimas caían silenciosamente por su rostro, pero había algo casi terapéutico en el acto de cuidar las pertenencias de su hijo, de mantener su espacio como si él fuera a regresar en cualquier momento. Fue entonces cuando escuchó algo que la hizo quedarse completamente inmóvil. Era apenas audible, casi imperceptible, pero inconfundible, la voz de Mateo. «Mamá», escuchó claramente. Elena sintió como si su corazón se detuviera. Miró alrededor de la habitación con ojos desorbitados, su respiración acelerándose. «¿Mateo?», susurró con voz temblorosa, sintiendo que estaba perdiendo la razón. Había escuchado la voz de su hijo, estaba completamente segura, pero eso era imposible. Mateo estaba muerto. El silencio volvió a llenar la habitación, y Elena se preguntó si finalmente había cruzado el límite hacia la locura. Tal vez su mente, incapaz de soportar más el dolor, había comenzado a crear alucinaciones auditivas. Se sentó en la cama de Mateo, temblando, intentando controlar su respiración. Pero entonces lo escuchó de nuevo, más claro esta vez: «Mamá». La voz venía de algún lugar de la habitación. Elena se puso de pie bruscamente, su corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. «¿Mateo? ¿Dónde estás?», preguntó al vacío, su voz quebrándose. Siguiendo el sonido, Elena se acercó al armario de Mateo. La voz parecía venir de allí. Con manos temblorosas, abrió las puertas del armario y comenzó a apartar la ropa colgada de su hijo.
esa ropa que todavía olía a él, que ella se negaba a lavar porque perder ese olor sería como perderlo otra vez. En el fondo del armario, sobre un estante superior que Elena rara vez revisaba, vio algo que la dejó sin aliento. Una vieja grabadora de cassettes estaba encendida, con sus ruedas girando lentamente, reproduciendo algo. Elena tomó la grabadora con manos temblorosas y la bajó. Era una grabadora antigua que había pertenecido a la abuela de Elena, una de esas que usaban cassettes de cinta magnética. Elena no recordaba haberla puesto en el armario de Mateo, ni siquiera recordaba que Mateo supiera de su existencia. Pero ahí estaba, encendida y reproduciendo. Con dedos temblorosos, subió el volumen, y lo que escuchó la hizo caer de rodillas en medio de la habitación, con la grabadora presionada contra su pecho. Era la voz de Mateo, clara como el cristal, grabada en esa cinta. «Mamá», decía su hijo con esa voz dulce que Elena había creído que nunca volvería a escuchar, «si algún día te sientes triste, recuerda que estoy contigo. Dios nos une aunque no me veas. Te amo hasta el cielo. Siempre voy a estar cerca de ti, mamá. No estés triste. Estoy bien. Estoy en un lugar hermoso y algún día vamos a estar juntos otra vez. Pero todavía no. Tú tienes que quedarte ahí y ser fuerte. Papá te necesita. Y hay muchas otras mamás que te van a necesitar también». Elena escuchaba la grabación una y otra vez, incapaz de creer lo que estaban oyendo sus oídos. Las lágrimas corrían por su rostro sin control, pero por primera vez en meses, no eran solo lágrimas de dolor. Había algo más mezclado en ellas: asombro, confusión, y algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. La voz era indudablemente la de Mateo, pero ¿cómo era posible? ¿Cuándo había grabado esto? ¿Y cómo sabía que ella iba a necesitar escucharlo precisamente en este momento de su vida? Elena rebobinó la cinta y la escuchó nuevamente, prestando atención a cada detalle. La voz de Mateo sonaba tranquila, casi sabia, de una manera que no correspondía con un niño de 7 años. Hablaba con una claridad y una madurez que Elena no recordaba haber escuchado cuando su hijo estaba vivo. Y lo más desconcertante de todo, Mateo mencionaba su muerte, hablaba de estar en un lugar hermoso, de que Elena tenía una misión que cumplir. ¿Cómo podía un niño haber sabido que iba a morir? ¿Cómo podía haber dejado un mensaje para el futuro? El ruido de la grabadora finalmente despertó a Fernando, quien apareció en la puerta de la habitación de Mateo con expresión preocupada. «Elena, ¿qué estás haciendo?» «Son las 3 de la mañana», dijo con voz somnolienta. Pero cuando vio a su esposa en el suelo, con la grabadora en las manos y el rostro empapado en lágrimas, su preocupación se intensificó. «¿Qué pasó? ¿Estás bien?» Elena no pudo responder con palabras. Simplemente le extendió la grabadora y presionó el botón de reproducción. Fernando escuchó el mensaje completo en silencio absoluto. Su rostro pasó por una serie de expresiones: confusión, incredulidad, asombro y finalmente, emoción pura. Cuando la grabación terminó, se sentó en el suelo junto a Elena, temblando. «¿Cuándo grabó eso?», preguntó con voz ronca. «No lo sé», respondió Elena. «Nunca lo vi con esta grabadora. Ni siquiera sabía que la tenía. Estaba en su armario, encendida, reproduciéndose sola». Los dos se miraron, compartiendo el mismo pensamiento imposible: esto no tenía ninguna explicación lógica. Fernando, siempre el más pragmático de los dos, intentó buscar una explicación racional. Tal vez la grabó algún día cuando estábamos fuera y olvidamos. Tal vez alguien lo ayudó a hacerlo. Pero incluso mientras decía estas palabras, sabía que no tenían sentido. Mateo nunca había mencionado nada sobre hacer una grabación. Y las palabras que decía en la cinta claramente hacían referencia a su propia muerte y al dolor de sus padres, algo que un niño vivo no podría haber sabido con tanta certeza. Elena rebobinó la cinta una vez más. Esta vez, ambos prestaron atención a cada matiz, cada pausa, cada palabra. Había algo en la forma en que Mateo hablaba que no era completamente infantil. Era como si las palabras vinieran de un lugar más profundo, como si fueran dictadas por algo o alguien más. «Dios nos une aunque no me veas», repetía Mateo en la grabación. Esas palabras golpearon a Elena con la fuerza de un relámpago. Durante meses había culpado a Dios, había maldecido su nombre, había roto su crucifijo. Y ahora su hijo le enviaba un mensaje diciéndole exactamente lo contrario: que Dios los mantenía unidos. Fernando notó el cambio en el rostro de Elena.
Por primera vez en 4 meses, vio algo en los ojos de su esposa que había temido nunca volver a ver, un destello de vida, de propósito. ¿Qué estás pensando?, le preguntó suavemente. Elena cerró los ojos y apretó la grabadora contra su pecho. Estoy pensando que tal vez me equivoqué, susurró. Estuve tan enojada con Dios por llevarse a Mateo que no pude ver que tal vez hay algo más grande que no entiendo. No era una epifanía instantánea. Elena no pasó de la ira a la fe en un solo momento. Pero algo había cambiado definitivamente en su interior. La grabación inexplicable de Mateo había abierto una grieta en el muro de dolor y rabia que había construido alrededor de su corazón. A través de esa grieta, comenzaba a filtrarse algo que se parecía a la paz, o al menos a la posibilidad de paz. Por primera vez desde la muerte de Mateo, Elena consideró que tal vez su hijo realmente estaba en algún lugar, de alguna forma, aún conectado con ella. Esa noche, Elena y Fernando se quedaron despiertos hasta el amanecer, hablando de una manera en que no lo habían hecho en meses. Compartieron sus teorías sobre la grabación, sus miedos, sus esperanzas. Fernando admitió que había estado aterrorizado de perder a Elena también, que había visto cómo se hundía más y más en la oscuridad y no sabía cómo ayudarla. Elena se disculpó por haberlo apartado, por haber estado tan consumida por su propio dolor que no había considerado que él también estaba sufriendo la pérdida de su hijo. Cuando salió el sol, Elena tomó una decisión. Se levantó, caminó hacia la sala donde había guardado la caja con todos sus objetos religiosos, y la abrió. Dentro estaba su rosario, desgastado por años de uso, las cuentas suaves bajo sus dedos. Lo tomó y lo sostuvo en su mano, sintiendo su peso familiar. No estaba lista para rezar todavía, no estaba segura de si podría perdonar a Dios por llevarse a Mateo, pero estaba dispuesta a intentarlo. Por Mateo. Porque su hijo le había pedido, de alguna manera inexplicable, que no estuviera triste y que fuera fuerte. Los días siguientes fueron diferentes. Elena seguía llorando la muerte de su hijo, el dolor seguía siendo inmenso y probablemente lo sería siempre, pero ya no se sentía completamente perdida en la oscuridad. Escuchaba la grabación de Mateo varias veces al día, encontrando consuelo en su voz, en sus palabras de amor y esperanza. Hay muchas otras mamás que te van a necesitar también, había dicho Mateo. Elena no entendía completamente qué significaba eso, pero sentía que era importante, que era parte de algo que tenía que descubrir. Una semana después de encontrar la grabación, Elena hizo algo que no había hecho en meses. Se duchó, se vistió con ropa limpia y salió de la casa. Fernando la observó con una mezcla de sorpresa y alivio. ¿A dónde vas?, preguntó. A la iglesia, respondió Elena simplemente. No sabía qué iba a hacer allí, no sabía si podría rezar o si siquiera querría hacerlo, pero sentía que necesitaba estar en ese espacio sagrado, necesitaba intentar reconectar con esa parte de ella misma que había muerto junto con Mateo. La iglesia del pueblo estaba casi vacía cuando Elena entró. Era un día de semana por la mañana, y solo había algunas ancianas rezando en los bancos delanteros. Elena se sentó en el último banco, en la parte de atrás, donde siempre se sentaba de niña cuando iba con su abuela. El silencio de la iglesia era profundo y reconfortante. Elena miró hacia el altar, hacia el crucifijo que colgaba encima, y por primera vez en meses, no sintió rabia. Sentía vacío, confusión, dolor, sí, pero no rabia. Era un comienzo. El padre Tomás estaba en la sacristía preparándose para la misa del mediodía cuando una de las ancianas fue corriendo a buscarlo. «Padre, padre, venga rápido», dijo la mujer con urgencia. «Es Elena Martín. Está en la iglesia. No la habíamos visto desde». La voz de la mujer se apagó, incapaz de terminar la frase. Todos en el pueblo sabían lo que le había pasado a Elena, todos sabían que había dejado de venir a misa después de la muerte de su hijo. El padre Tomás había intentado visitarla múltiples veces, pero ella siempre se negaba a recibirlo. El padre Tomás, un hombre de 60 años con el cabello completamente blanco y ojos bondadosos, caminó lentamente hacia el fondo de la iglesia donde Elena estaba sentada. No quería asustarla ni presionarla. Se sentó en el banco justo frente a ella, dándole la espalda, permitiéndole mantener su espacio. Durante varios minutos, ninguno de los dos habló. El silencio entre ellos estaba lleno de todo lo que no se podía decir con palabras: el dolor, la pérdida, la crisis de fe, la búsqueda desesperada de significado. Finalmente, Elena habló. Su voz era apenas un susurro, tan baja que el padre Tomás tuvo que inclinarse para escucharla.
Padre, escuché la voz de mi hijo muerto, dijo sin preámbulos. Dejó una grabación. No sé cómo, no sé cuándo, pero está ahí. Su voz diciéndome que está bien, que Dios nos mantiene unidos, que no esté triste. Elena hizo una pausa, su voz quebrándose. ¿Estoy perdiendo la razón? ¿Es esto real o mi mente me está jugando una broma cruel? El padre Tomás se giró para mirarla. En sus años como sacerdote, había escuchado muchas historias extraordinarias, había sido testigo de cosas que desafiaban la lógica, había visto cómo el dolor transformaba a las personas de maneras inexplicables. Pero había algo en la forma en que Elena hablaba, en la mezcla de confusión y esperanza en sus ojos, que le decía que estaba siendo completamente sincera. ¿Puedo escuchar la grabación?, preguntó suavemente. Elena dudó por un momento, luego sacó la pequeña grabadora de su bolso y se la entregó. El padre Tomás escuchó el mensaje de Mateo con atención absoluta. Cuando terminó, se quedó en silencio durante largo rato, claramente conmovido. Elena, dijo finalmente, no puedo explicarte cómo o por qué existe esta grabación. No sé si es un milagro, una coincidencia extraordinaria, o algo que está más allá de nuestra comprensión humana. Pero lo que sí puedo decirte es esto: el mensaje que tu hijo dejó está lleno de amor, de paz y de verdad. Y si te trajo de vuelta aquí, si te dio aunque sea un momento de consuelo, entonces tiene que ser tratado como el regalo que es. Elena sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. Estuve tan enojada con Dios, confesó. Rompí mi crucifijo. Maldije su nombre. Dejé de creer en todo. ¿Cómo puedo volver después de eso? ¿Cómo puedo pedir perdón por haber culpado a Dios de la muerte de mi hijo? El padre Tomás tomó las manos de Elena entre las suyas. Elena, Dios no necesita que le pidas perdón. Él entiende tu dolor mejor que nadie. Él también perdió a un hijo. Tu rabia, tu dolor, tus dudas, todo eso es parte de ser humana. Lo que importa es que estás aquí ahora. Eso ya es suficiente. Las palabras del padre Tomás resonaron profundamente en Elena. Durante meses, había cargado con la culpa adicional de haber perdido su fe, como si su rabia hacia Dios fuera una traición imperdonable además de todo su sufrimiento. Escuchar que era aceptable sentir lo que había sentido, que su dolor era válido y comprendido, levantó un peso enorme de sus hombros. No significaba que el dolor desapareciera, nunca desaparecería completamente, pero ahora podía respirar un poco más fácilmente bajo su peso. El padre Tomás le contó entonces sobre un grupo que se reunía en la parroquia todos los jueves por la noche. Era un grupo de apoyo para personas que habían perdido a seres queridos, especialmente padres que habían perdido hijos. No tienes que hablar si no quieres, le dijo. Pero tal vez te ayudaría a estar rodeada de personas que entienden por lo que estás pasando. Personas que no te van a decir que todo va a estar bien o que debes superar tu pérdida. Personas que simplemente van a estar ahí contigo en el dolor. Elena asintió lentamente, considerando la idea. Esa noche, Elena le contó a Fernando sobre su conversación con el padre Tomás y sobre el grupo de apoyo. Fernando la apoyó inmediatamente. Creo que sería bueno para ti, dijo. Y si quieres, puedo ir contigo. Elena agradeció su oferta pero sentía que necesitaba hacer esto sola, al menos la primera vez. El jueves siguiente, con la grabadora de Mateo guardada cuidadosamente en su bolso como un talismán, Elena se dirigió a la parroquia para asistir a su primera reunión del grupo de apoyo. Había unas 10 personas en el grupo esa noche, sentadas en círculo en una pequeña sala de la parroquia. El padre Tomás facilitaba la reunión pero principalmente dejaba que las personas hablaran libremente. Cada uno compartió su historia: una madre que había perdido a su hija adolescente en un accidente de tráfico, un padre cuyo hijo había muerto de cáncer, una pareja que había perdido a su bebé recién nacido. Cada historia era única pero todas compartían el mismo dolor devastador, la misma sensación de que el mundo se había detenido mientras la vida de todos los demás continuaba. Cuando llegó el turno de Elena, sintió un nudo en la garganta. No estaba segura de poder hablar sin desmoronarse completamente. Pero entonces recordó las palabras de Mateo en la grabación: hay muchas otras mamás que te van a necesitar también. Tomó una respiración profunda y comenzó a hablar. Les contó sobre Mateo, sobre el accidente, sobre su pérdida de fe, y finalmente, sobre la grabación misteriosa. Cuando mencionó la grabación, pudo ver las expresiones de asombro en los rostros de los demás miembros del grupo. Una mujer llamada Rosa,
que había perdido a su hija de 10 años 2 años atrás, habló después de Elena. «Gracias por compartir eso», dijo con voz suave. «No puedo explicar lo de la grabación, pero puedo decirte esto: después de que mi hija murió, tuve sueños donde ella venía a decirme que estaba bien. Al principio pensé que solo era mi mente tratando de consolarme. Pero los sueños eran tan vívidos, tan reales. Y me daban paz. Dejé de cuestionarlos y simplemente los acepté como regalos». Varios otros miembros del grupo asintieron, compartiendo sus propias experiencias de señales o mensajes que habían recibido de sus seres queridos fallecidos. Elena se dio cuenta de algo importante esa noche: no estaba sola en su experiencia extraordinaria. Otras personas habían tenido sus propios encuentros con lo inexplicable, sus propios momentos donde sintieron la presencia de sus seres queridos más allá de la muerte. Tal vez estas experiencias no podían ser probadas científicamente. Tal vez los escépticos dirían que eran solo mecanismos de afrontamiento psicológico, pero para las personas que las vivían, eran reales y significativas. Y eso era lo que importaba. Después de la reunión, varias personas se acercaron a Elena para hablar más. Rosa la invitó a tomar un café algún día, y Elena aceptó. Por primera vez desde la muerte de Mateo, Elena sintió que tal vez podría construir una nueva versión de su vida, una que incorporara su pérdida en lugar de ser consumida por ella. No sería la misma vida que había tenido antes, nunca podría serlo, pero podría ser una vida con significado y propósito. Podría ser una vida que honrara la memoria de Mateo. En las semanas siguientes, Elena se convirtió en una asistente regular del grupo de apoyo. Descubrió que hablar sobre Mateo, compartir recuerdos de él, no aumentaba su dolor como había temido. En cambio, mantenía viva su memoria de una manera saludable. Y más importante aún, descubrió que al compartir su propia experiencia, podía ofrecer consuelo a otros padres que estaban en las primeras etapas de su duelo, esas etapas oscuras donde Elena había estado atrapada durante meses. 3 meses después de encontrar la grabación de Mateo, Elena comenzó a tener una idea. Durante una de las reuniones del grupo de apoyo, escuchó a una madre recién llegada hablar sobre cómo se sentía completamente aislada, cómo sus amigos y familiares habían dejado de mencionar a su hijo fallecido como si nunca hubiera existido, como si hablar de él fuera tabú. Elena reconoció ese dolor inmediatamente, ella misma lo había experimentado. La gente tenía buenas intenciones pero no sabía cómo actuar alrededor de alguien que había perdido un hijo, así que muchos optaban por el silencio incómodo. Esa noche, Elena no podía dormir. Las palabras de Mateo en la grabación seguían resonando en su mente: hay muchas otras mamás que te van a necesitar también. Finalmente entendía lo que su hijo había querido decir. No era solo sobre asistir al grupo de apoyo y compartir su historia. Era sobre hacer algo más grande, algo que pudiera ayudar a más personas que estaban sufriendo como ella había sufrido. ¿Pero qué? ¿Cómo podía una mujer común como ella hacer una diferencia real? A la mañana siguiente, Elena compartió su inquietud con Fernando durante el desayuno. «Quiero hacer algo», le dijo. «Quiero ayudar a otras madres y padres que han perdido hijos. El grupo de apoyo es maravilloso, pero solo alcanza a un puñado de personas en nuestro pueblo. Debe haber miles de padres en España, en todo el mundo, que se sienten tan perdidos y solos como yo me sentí». Fernando escuchó atentamente mientras Elena hablaba con una pasión que no había visto en ella en mucho tiempo. «¿Qué tienes en mente?», preguntó. Elena no tenía un plan concreto todavía, solo una visión nebulosa de lo que quería lograr. Durante los días siguientes, habló con el padre Tomás sobre su idea. El sacerdote la animó enormemente. «Elena, has pasado por el valle más oscuro y has encontrado tu camino de regreso a la luz. Esa experiencia te ha dado una sabiduría y una empatía que pocas personas poseen. Si sientes que Dios te está llamando a ayudar a otros en su nombre, entonces debes seguir ese llamado». Sus palabras le dieron a Elena la confianza que necesitaba. Elena comenzó a investigar. Descubrió que, aunque existían algunas organizaciones de apoyo al duelo en España, muy pocas se enfocaban específicamente en padres que habían perdido hijos, y las que existían estaban principalmente en las grandes ciudades. Los padres en pueblos pequeños como el suyo no tenían acceso a estos recursos. Además, muchas de estas organizaciones eran excesivamente formales y clínicas. Elena quería crear algo diferente, un espacio donde los padres pudieran simplemente ser, llorar, hablar, recordar a sus hijos sin juicio y sin presión. Con la ayuda de Fernando,
quien resultó ser sorprendentemente bueno con la tecnología, Elena creó un sitio web simple. Lo llamó Luz de Mateo en honor a su hijo. El sitio web ofrecía información sobre el duelo por la pérdida de un hijo, testimonios de padres que habían pasado por esa experiencia, y un foro donde las personas podían conectarse entre sí. Elena escribió la historia de Mateo en el sitio, incluyendo la parte sobre la grabación misteriosa. No estaba segura de si la gente la creería, pero sintió que era importante ser completamente honesta. La respuesta fue abrumadora. En la primera semana, Elena recibió más de 50 mensajes de padres de toda España que habían encontrado el sitio web y querían compartir sus propias historias. Muchos le agradecieron por crear un espacio donde se sentían comprendidos. Algunos compartieron sus propias experiencias inexplicables con sus hijos fallecidos, sueños vívidos, señales, coincidencias extraordinarias. Elena respondía personalmente a cada mensaje, ofreciendo palabras de consuelo y comprensión. Era agotador emocionalmente, pero también profundamente gratificante. Rosa, la mujer del grupo de apoyo que se había convertido en una amiga cercana de Elena, se ofreció como voluntaria para ayudar. Juntas, comenzaron a organizar reuniones mensuales más grandes en la parroquia, abiertas no solo a personas del pueblo sino a cualquiera que quisiera viajar para asistir. La primera reunión grande atrajo a más de 30 personas de diferentes partes de Andalucía. Elena estaba nerviosa, no estaba segura de poder facilitar un grupo tan grande, pero descubrió que su propia experiencia de dolor le daba una autoridad natural. La gente confiaba en ella porque sabía que ella realmente entendía. Durante una de estas reuniones, una mujer llamada Carmen compartió que había estado considerando el suicidio después de la muerte de su hijo. No veía el punto de seguir viviendo, dijo entre lágrimas. Pero entonces encontré el sitio web de Luz de Mateo y leí tu historia, Elena. La parte sobre la grabación de tu hijo diciéndote que seas fuerte, que hay personas que te van a necesitar. Esas palabras me hicieron pensar. Y decidí venir aquí hoy en lugar de hacer lo que había planeado. La sala quedó en silencio, y luego, espontáneamente, varias personas se levantaron para abrazar a Carmen. Elena también abrazó a Carmen, y mientras lo hacía, sintió algo profundo cambiar dentro de ella. Por primera vez desde la muerte de Mateo, sintió que su vida tenía un propósito claro. No podía traer de vuelta a su hijo, nada podría hacer eso, pero podía usar su dolor para ayudar a otros. Podía transformar la peor tragedia de su vida en algo que trajera luz a la oscuridad de otras personas. Era, se dio cuenta, exactamente lo que Mateo le había pedido que hiciera en su mensaje. Hay muchas otras mamás que te van a necesitar también. Él lo había sabido de alguna manera, incluso antes de morir. 6 meses después de comenzar Luz de Mateo, Elena recibió una llamada de una periodista de un periódico nacional. La reportera había escuchado sobre la organización y quería hacer un artículo sobre Elena y su trabajo. Elena dudó al principio, no quería que esto se tratara de ella, sino de las familias a las que estaba ayudando. Pero Fernando y Rosa la convencieron de que la publicidad podría ayudar a que más personas encontraran Luz de Mateo. Así que Elena accedió a la entrevista. El artículo se publicó un domingo de septiembre, casi un año después de la muerte de Mateo. Ocupaba 2 páginas completas e incluía una foto de Elena sosteniendo una foto enmarcada de su hijo. El título decía, de la oscuridad a la luz, cómo una madre transformó su tragedia en esperanza para otros. El artículo contaba la historia de Mateo, la crisis de fe de Elena, el descubrimiento de la grabación misteriosa, y cómo todo eso la había llevado a fundar Luz de Mateo. La periodista había manejado la historia con sensibilidad y respeto, capturando tanto el dolor como la esperanza. La respuesta al artículo fue explosiva. El sitio web de Luz de Mateo recibió miles de visitantes en los días siguientes. Elena fue inundada con mensajes, tantos que no podía responder a todos personalmente como solía hacer. Algunas personas ofrecían donaciones para ayudar a expandir la organización. Otras querían ser voluntarias. Algunos padres compartían historias de pérdida tan devastadoras que Elena lloraba mientras las leía, pero también historias de resiliencia y de encontrar formas de seguir adelante que la inspiraban profundamente. Con las donaciones que comenzaron a llegar, Elena pudo alquilar un pequeño espacio en el pueblo para usar como oficina y centro de reuniones para Luz de Mateo. Ya no tenían que depender de la disponibilidad de la sala de la parroquia. Elena contrató a Rosa como coordinadora a tiempo parcial, y juntas comenzaron a desarrollar programas más estructurados, talleres sobre manejo del duelo,
sesiones de arte terapia, grupos específicos para padres que habían perdido hijos a diferentes edades o en diferentes circunstancias. Cada programa era diseñado con la filosofía central de que no hay una forma correcta de hacer el duelo, y que el dolor de perder un hijo nunca desaparece completamente pero puede coexistir con el amor, la esperanza y el significado. Elena también comenzó a dar charlas en hospitales, escuelas y otras organizaciones sobre cómo apoyar a las familias que han perdido hijos. Hablaba sobre lo que no se debe decir, al menos puedes tener otro hijo, fue la voluntad de Dios, deberías estar superándolo ya, y lo que realmente ayuda, simplemente estar presente, escuchar sin juzgar, decir el nombre del niño fallecido, recordar que el dolor no tiene cronograma. Sus charlas eran poderosas porque hablaba desde la experiencia directa, y la gente podía sentir la autenticidad en cada palabra. A medida que Luz de Mateo crecía, Elena se encontró cada vez más en el ojo público. Fue invitada a programas de radio y televisión para hablar sobre su trabajo y sobre el duelo por la pérdida de un hijo. Al principio, estas apariciones la ponían extremadamente nerviosa. No se consideraba una oradora pública, solo era una madre que había pasado por algo horrible y quería ayudar a otros. Pero Fernando la animaba. Tienes un don para conectar con las personas, le decía. Y mientras más personas escuchen tu mensaje, más familias podrás ayudar. Durante una entrevista en un popular programa de televisión matutino, el presentador le preguntó directamente sobre la grabación de Mateo. Muchos de nuestros espectadores querrán saber, ¿cómo explicas esa grabación? ¿Fue realmente un mensaje del más allá o hay una explicación más mundana? Elena había anticipado esta pregunta y había pensado cuidadosamente en su respuesta. Honestamente, no lo sé, dijo con calma. Podría ser un milagro, podría ser una coincidencia extraordinaria, podría ser que Mateo grabó ese mensaje en un momento que yo no recuerdo y sus palabras simplemente resultaron ser proféticas. Lo que sí sé es esto, ese mensaje me salvó la vida. Me dio una razón para seguir adelante cuando no podía ver ninguna. Y si ayudó a salvarme a mí, tal vez pueda ayudar a salvar a otros también. Su respuesta honesta y reflexiva resonó con muchas personas. Después del programa, Luz de Mateo recibió cientos de nuevos mensajes. Algunos eran de personas que habían tenido sus propias experiencias inexplicables y se sentían validadas al escuchar a Elena hablar abiertamente sobre la suya. Otros eran de escépticos que, aunque no creían en lo sobrenatural, admiraban el trabajo que Elena estaba haciendo y querían apoyarlo. Elena aprendió que no tenía que convencer a nadie de la naturaleza de la grabación, lo que importaba era el impacto que había tenido en su vida y en su capacidad de ayudar a otros. Un año después de la muerte de Mateo, en el aniversario de ese terrible día que cambió todo, Elena organizó un evento especial. Invitó a todas las familias que formaban parte de la comunidad de Luz de Mateo a reunirse en el parque del pueblo para una vigilia con velas. Cada familia traería una foto de su hijo o hija fallecida, y compartirían una historia feliz o un recuerdo especial. No sería un evento triste, enfatizó Elena, sino una celebración de las vidas que fueron vividas, por cortas que fueran. La noche de la vigilia era clara y estrellada. Más de 100 personas se reunieron en el parque, formando un círculo alrededor de una fuente donde Elena había colocado una foto grande de Mateo rodeada de velas. Uno por uno, los padres compartieron historias de sus hijos, sus risas, sus peculiaridades, sus sueños, los momentos cotidianos que ahora se habían vuelto preciosos más allá de las palabras. Había lágrimas, por supuesto, pero también risas y sonrisas mientras recordaban los momentos alegres. Al final, todos encendieron velas y las sostuvieron en alto, creando un mar de luces parpadeantes en la oscuridad. Elena habló al final. Agradeció a todos por venir, por tener el coraje de seguir adelante día tras día a pesar del dolor inimaginable. Les habló sobre cómo, hace un año, ella estaba en el lugar más oscuro de su vida, sin ver ninguna salida, sin ninguna esperanza. Y entonces encontré la grabación de Mateo, dijo, su voz amplificada por un pequeño micrófono pero llena de emoción. Y su mensaje me recordó que incluso en la oscuridad más profunda, no estamos solos. El amor que compartimos con nuestros hijos no termina con la muerte. Vive en nuestros corazones, en nuestros recuerdos, y en las formas en que elegimos honrar sus vidas. Continuó, Mateo me dijo en esa grabación que había otras mamás que me iban a necesitar. Y tenía razón. Pero lo que él no me dijo, lo que descubrí por mi cuenta, es que ustedes me necesitan tanto como yo los necesito a ustedes. Juntos, estamos aprendiendo a vivir con nuestro dolor,
a llevarlo con nosotros sin permitir que nos destruya. Estamos aprendiendo que podemos llorar y también reír, que podemos recordar y también mirar hacia adelante. Nuestros hijos nos cambiaron mientras estuvieron con nosotros, y siguen cambiándonos ahora. Al día siguiente, un vídeo de la vigilia se volvió viral en las redes sociales. Alguien lo había grabado y compartido, y rápidamente se extendió por toda España y más allá. El vídeo capturaba la belleza conmovedora del evento, las velas, las caras de los padres llorando pero también sonriendo, las palabras de Elena. Miles de personas comentaron, compartieron sus propias historias de pérdida, expresaron admiración por la comunidad que Elena había creado. Esto es lo que el mundo necesita más, escribió un comentarista. Personas transformando su dolor en algo hermoso. El crecimiento de Luz de Mateo después de ese vídeo viral fue exponencial. Elena recibió solicitudes de padres en otros países hispanohablantes preguntando cómo podían iniciar capítulos de Luz de Mateo en sus propias ciudades. Elena trabajó con Rosa para crear un manual de guía que explicaba la filosofía de la organización y ofrecía consejos prácticos sobre cómo comenzar y facilitar grupos de apoyo. En 6 meses, había capítulos de Luz de Mateo en México, Argentina, Colombia y otros países de América Latina. Elena también escribió un libro. No había planeado hacerlo, pero una editorial se acercó a ella con la propuesta. El libro contaría su historia completa, desde la muerte de Mateo, pasando por su crisis de fe, el descubrimiento de la grabación, hasta la fundación de Luz de Mateo. Elena dudó mucho antes de aceptar. Escribir el libro significaría revivir los momentos más dolorosos de su vida con detalle. Pero finalmente aceptó, pensando que el libro podría llegar a personas que nunca asistirían a un grupo de apoyo o visitarían el sitio web. Escribir el libro fue uno de los procesos más difíciles que Elena había emprendido. Pasó meses sentada frente a su computadora, a menudo con lágrimas corriendo por su rostro mientras recordaba y escribía sobre los días más oscuros después de la muerte de Mateo. Pero también escribió sobre la esperanza, sobre la comunidad de personas increíbles que había conocido a través de Luz de Mateo, sobre cómo el amor puede sobrevivir incluso a la muerte. Fernando la apoyó durante todo el proceso, leyendo borradores, ofreciendo comentarios, simplemente estando presente cuando ella necesitaba un hombro donde llorar. El libro se tituló Hasta el cielo y de vuelta, una historia de pérdida, fe y esperanza. Se publicó en la primavera, 2 años después de la muerte de Mateo. Elena incluyó en el libro la transcripción completa del mensaje que Mateo había dejado en la grabación. Había debatido si hacerlo, preguntándose si era demasiado personal, pero finalmente decidió que las palabras de Mateo no eran solo para ella. Eran para todas las personas que estaban sufriendo y necesitaban escuchar que había esperanza al otro lado del dolor más profundo. El libro se convirtió en un éxito de ventas casi inmediatamente. No porque fuera sensacionalista o dramático, sino porque era profundamente honesto y emotivo. Elena no suavizaba su dolor ni pretendía tener todas las respuestas. Admitía abiertamente sus momentos de duda, su rabia hacia Dios, los días en que todavía luchaba por encontrar sentido en todo. Esta honestidad cruda resonaba con los lectores, quienes escribían a Elena diciéndole que se veían reflejados en sus páginas. Finalmente alguien entiende, era un comentario común. Las ganancias del libro representaban más dinero del que Elena había visto en su vida. Podría haberlo usado para ella y Fernando, para comprar una casa más grande, para vivir más cómodamente. Pero eso nunca fue una consideración seria. Desde el primer momento, Elena supo que ese dinero debía ir a Luz de Mateo. Estableció una fundación formal, contrató a un pequeño equipo de profesionales incluyendo psicólogos especializados en duelo infantil, y expandió los servicios que podían ofrecer. Ahora podían proporcionar terapia gratuita a familias que no podían pagarla, organizar retiros de fin de semana para padres en duelo, y crear materiales educativos para escuelas y hospitales. Uno de los proyectos más ambiciosos que Elena emprendió fue la creación de un programa de capacitación para profesionales de la salud. Había escuchado demasiadas historias de padres que recibieron un apoyo terrible en los momentos más vulnerables de sus vidas. Médicos que dieron noticias devastadoras con insensibilidad, enfermeras que no sabían qué decir y optaban por el silencio incómodo, consejeros que ofrecían platitudes vacías. Elena quería cambiar eso. Trabajó con expertos en medicina, psicología y trabajo social para desarrollar un programa que enseñara a los profesionales no solo las habilidades técnicas sino también la compasión y empatía necesarias para acompañar a las familias en tragedia.
El programa fue implementado primero en el hospital de su región. Elena dio la capacitación inaugural ella misma, compartiendo su experiencia desde la perspectiva de una madre que había estado en el lado receptor de la atención médica en el peor día de su vida. Habló sobre el médico que le dio la noticia de la muerte de Mateo, como sus palabras habían sido técnicamente correctas pero emocionalmente frías. Habló sobre lo que le hubiera ayudado en ese momento: una mano en el hombro, permiso para tomarse el tiempo que necesitara, alguien que dijera el nombre de su hijo en lugar de llamarlo el paciente. Los profesionales de la salud en la sala escuchaban con atención absoluta, muchos con lágrimas en los ojos. Después de la capacitación, varios médicos y enfermeras se acercaron a Elena para agradecerle. Una enfermera en particular, una mujer mayor que había trabajado en el hospital durante 30 años, le dijo con voz quebrada: «Nunca nadie nos había enseñado cómo manejar estas situaciones. Simplemente se esperaba que supiéramos qué hacer. He cometido tantos errores a lo largo de los años, he dicho tantas cosas equivocadas a familias devastadas. Ojalá hubiera tenido esta capacitación hace décadas». Elena abrazó a la enfermera y le aseguró que nunca es demasiado tarde para aprender y mejorar. El programa de capacitación se expandió rápidamente a otros hospitales, y eventualmente, el Ministerio de Salud de España se puso en contacto con Elena para discutir la posibilidad de implementarlo a nivel nacional. Elena no podía creer que su trabajo, nacido del dolor más profundo, ahora estaba impactando políticas a nivel gubernamental. Durante la reunión con funcionarios del ministerio, Elena presentó datos, encuestas de familias que habían recibido atención de profesionales capacitados versus aquellos que no, testimonios poderosos, evidencia de que una mejor comunicación y apoyo emocional no solo ayudaba a las familias sino que también reducía el trauma y el estrés postraumático a largo plazo. Los funcionarios quedaron impresionados. En 6 meses, el programa de capacitación de Luz de Mateo fue adoptado como parte del currículum obligatorio para estudiantes de medicina y enfermería en toda España. Era un logro monumental, pero Elena sabía que era solo el comienzo. Había tanto más que hacer, tantas más familias que ayudar, tantos sistemas que necesitaban cambiar para ser más compasivos con aquellos que estaban sufriendo. Cada victoria pequeña la motivaba a trabajar más duro, a soñar más grande. Mientras tanto, la vida personal de Elena también estaba sanando de maneras que ella no había creído posibles. Su relación con Fernando, que había estado bajo una tensión inmensa durante los meses más oscuros después de la muerte de Mateo, se había fortalecido. Habían aprendido a comunicarse mejor, a apoyarse mutuamente sin perder sus propias identidades en el proceso. Fernando se había involucrado también en Luz de Mateo, manejando gran parte de la logística y administración, liberando a Elena para enfocarse en el trabajo directo con las familias. Eran un equipo, unidos por su amor compartido por Mateo y su compromiso de honrar su memoria. Elena también había vuelto a la iglesia de forma regular. Su fe no era la misma que había sido antes de perder a Mateo, era más compleja, más madura, marcada por preguntas y dudas que coexistían con la creencia. Ya no tenía la fe simple e inquebrantable de su juventud. Ahora su fe era algo que había elegido conscientemente recuperar, algo que había peleado para reconstruir desde las cenizas. Era más fuerte por haber sido probada y quebrada y reparada. El padre Tomás le había dicho una vez que la fe que sobrevive a la tragedia es la fe más auténtica que existe, y Elena entendía ahora exactamente lo que había querido decir. Un día, 3 años después de la muerte de Mateo, Elena recibió un paquete misterioso por correo. No había remitente, solo su nombre y dirección en una letra que no reconocía. Intrigada y ligeramente aprensiva, Elena abrió el paquete cuidadosamente. Dentro había una carta y una fotografía. La foto mostraba a una niña pequeña, tal vez de 5 o 6 años, sonriendo ampliamente en un columpio. La carta estaba escrita a mano en una letra temblorosa que sugería que la autora era mayor o estaba emocionalmente alterada mientras escribía. La carta decía: «Querida Elena, no nos conocemos, pero siento que te conozco a través de tu libro y tu trabajo. Mi hija, la niña en esta foto, murió hace 5 años de leucemia. Estaba tan perdida en mi dolor que consideré seriamente acabar con mi vida. No veía el punto de continuar en un mundo donde ella no existía. Pero entonces, una amiga me dio tu libro. Leí sobre cómo encontraste propósito en tu dolor, cómo transformaste tu tragedia en algo que ayuda a otros. Y pensé, si ella pudo hacerlo, tal vez yo también pueda». La carta continuaba: «Decidí vivir. Decidí honrar a mi hija de la manera que tú honraste a Mateo.
Ahora trabajo como voluntaria en el hospital infantil donde mi hija fue tratada, pasando tiempo con los niños y apoyando a sus familias. No es mucho, pero me da una razón para levantarme cada mañana. Quería que supieras que me salvaste la vida. Tu historia, la historia de Mateo, me salvó. Gracias por tener el coraje de compartir tu dolor. Te envío esta foto de mi hija porque quiero que sepas que su muerte, como la de Mateo, no fue en vano. Su muerte, a través de tu trabajo, está ayudando a salvar vidas. Eternamente agradecida, María. Elena leyó la carta 3 veces, con lágrimas corriendo libremente por su rostro. Sostuvo la foto de la niña, mirando esa sonrisa brillante, e hizo una promesa silenciosa: tu mamá va a estar bien. Voy a asegurarme de eso. Elena guardó la carta y la foto en una caja especial donde guardaba todos los testimonios y mensajes significativos que había recibido a lo largo de los años. Cada vez que se sentía cansada o cuestionaba si todo el trabajo valía la pena, leía estos mensajes y recordaba por qué lo hacía. La historia de María no era única. Elena recibía regularmente mensajes similares de personas cuyas vidas habían sido tocadas por luz de Mateo de una forma u otra. Algunos eran de padres que habían encontrado consuelo en los grupos de apoyo. Otros eran de personas que habían leído el libro y encontrado esperanza en sus páginas. Algunos eran de profesionales de la salud que habían tomado la capacitación y sentían que ahora podían servir mejor a las familias en crisis. Cada mensaje era un recordatorio de que el dolor de Elena, transformado en acción, estaba creando ondas de impacto positivo en el mundo. 4 años después de la muerte de Mateo, Elena fue invitada a dar una charla TEDx. El tema era encontrando luz en la oscuridad, cómo la tragedia personal puede convertirse en propósito global. Elena estaba aterrorizada. Hablar ante un pequeño grupo de apoyo era una cosa, hablar en un escenario de TEDx frente a cientos de personas, con cámaras grabando cada palabra para ser vistas por potencialmente millones más en Internet, era algo completamente diferente. Pero Fernando y Rosa la animaron. Tu historia necesita ser escuchada, insistió Fernando. Piensa en cuántas personas más podrías alcanzar. Elena pasó semanas preparando su charla. Quería que fuera perfecta, que cada palabra contara. Escribió y reescribió su discurso docenas de veces, practicándolo frente al espejo, frente a Fernando, frente a pequeñas audiencias de prueba. Sabía que solo tendría 18 minutos en el escenario, y en ese tiempo tenía que contar su historia de una manera que resonara, que inspirara, que moviera a la gente a la acción. Era una tarea intimidante, pero Elena estaba determinada a hacerlo bien, por Mateo, por todas las familias que Luz de Mateo servía. El día de la charla TEDx llegó. Elena estaba tan nerviosa que apenas pudo desayunar. Fernando la acompañó al teatro donde se realizaría el evento. Mientras esperaba entre bastidores, escuchando a otros oradores dar sus charlas, Elena sostenía la vieja grabadora de Mateo. La había traído con ella como un talismán, aunque no planeaba reproducir la grabación durante su charla. Solo necesitaba tenerla cerca, sentir esa conexión física con su hijo en este momento importante. Cuando anunciaron su nombre, Elena caminó al escenario con piernas temblorosas. Las luces eran cegadoras, y podía apenas distinguir las caras de la audiencia. Tomó una respiración profunda, pensó en Mateo, y comenzó a hablar. Hace 4 años, dijo con voz clara y firme, perdí a mi hijo de 7 años en un accidente escolar. Y en el momento que recibí esa noticia, perdí también mi fe, mi esperanza, mi voluntad de vivir. Dejé de creer en Dios, en la bondad, en cualquier cosa que diera sentido al mundo. Porque ¿cómo podía existir un mundo justo donde los niños mueren? Continuó relatando su historia, la oscuridad profunda de los meses siguientes, su rabia, su desesperación, y luego, el momento que cambió todo, encontrar la grabación de Mateo. Elena podía ver que la audiencia estaba completamente cautivada. No se oía ni un sonido en el teatro excepto su voz. No sé cómo o por qué existía esa grabación, dijo honestamente. Tal vez fue un milagro. Tal vez fue una coincidencia extraordinaria. O tal vez mi hijo, en algún nivel que no comprendo, sabía lo que iba a pasar y quiso dejarme un mensaje. Lo que sé es que ese mensaje me salvó la vida y me dio un nuevo propósito. Elena habló sobre la fundación de Luz de Mateo, sobre las miles de familias que habían sido ayudadas, sobre cómo el dolor más profundo puede transformarse en el servicio más significativo. No estoy aquí para decirles que el dolor desaparece,
dijo con voz temblorosa pero firme. El dolor de perder un hijo nunca desaparece completamente. 4 años después, todavía hay días donde lloro, donde extraño a Mateo tan intensamente que apenas puedo respirar. Pero he aprendido que el dolor y el propósito pueden coexistir. He aprendido que puedo honrar a mi hijo no solo llorándolo, sino viviendo de una manera que refleje el amor que compartimos. Concluyó su charla con un desafío para la audiencia: todos enfrentaremos tragedias en nuestras vidas. Momentos que nos romperán, que nos harán cuestionar todo. Y en esos momentos, tendremos una elección. Podemos permitir que la tragedia nos destruya completamente, o podemos elegir, en algún momento cuando estemos listos, transformar ese dolor en algo que importe. No estoy diciendo que sea fácil. Es lo más difícil que he hecho en mi vida. Pero es posible. Y si yo pude hacerlo, ustedes también pueden. Elena terminó su charla diciendo el nombre de su hijo en voz alta: Mateo Martín. Vivió 7 años, pero su impacto continuará por generaciones. La audiencia se puso de pie en una ovación atronadora que duró varios minutos. Después de la charla, Elena fue rodeada por personas que querían hablar con ella, compartir sus propias historias, agradecerle por su valentía al ser tan vulnerable. Una mujer se acercó con un bebé en brazos y le dijo que había perdido a su primer hijo y había temido volver a ser madre, pero la historia de Elena le había dado el coraje de intentarlo de nuevo. Un hombre mayor le contó que había perdido a su hija adulta en un accidente y había estado considerando el suicidio, pero ahora iba a buscar ayuda. Cada conversación era un recordatorio poderoso de por qué había elegido hacer público su dolor. El vídeo de la charla TEDx de Elena se subió a internet una semana después y se volvió viral casi inmediatamente. En el primer mes, tuvo más de 5 millones de visualizaciones. Los comentarios eran abrumadoramente positivos y muchos eran profundamente emotivos. Personas de todo el mundo compartían cómo la historia de Elena había impactado sus vidas. Algunos decían que les había ayudado a procesar su propio duelo. Otros dijeron que les había dado perspectiva sobre sus propios problemas. Muchos simplemente agradecían a Elena por recordarles que la esperanza es posible incluso después de la tragedia más devastadora. La viralidad de la charla TEDx llevó a más oportunidades. Elena fue invitada a hablar en conferencias internacionales sobre duelo, trauma y resiliencia. Viajó a México, Argentina, Colombia, Estados Unidos y varios países europeos, compartiendo su historia y los principios de luz de Mateo. En cada lugar, encontraba padres que habían perdido hijos y que se sentían aliviados de finalmente encontrar a alguien que verdaderamente entendía su dolor. Elena a menudo bromeaba diciendo que se había convertido en una embajadora accidental de la esperanza, pero en su corazón sabía que este era su llamado, su propósito. Durante uno de sus viajes a Argentina, Elena conoció a un hombre llamado Roberto cuya historia la conmovió profundamente. Roberto había perdido a su hijo de 12 años en un tiroteo escolar 3 años atrás. Desde entonces, había estado luchando no solo con su dolor sino también con una rabia intensa hacia el sistema que había fallado en proteger a su hijo. Esa rabia lo estaba consumiendo, arruinando su matrimonio, su salud, su vida. Roberto asistió a una de las charlas de Elena y después se acercó a ella con desesperación en los ojos. ¿Cómo lo haces?, le preguntó Roberto. ¿Cómo encuentras paz cuando la injusticia es tan grande? Tu hijo murió en un accidente. Fue terrible, pero fue un accidente. Mi hijo fue asesinado por alguien que no debería haber tenido acceso a armas. ¿Cómo no estar furioso cada segundo de cada día? Elena entendía su rabia. Ella también la había sentido, aunque dirigida a Dios en lugar de a personas o sistemas. Le dijo a Roberto que no había una respuesta fácil, que cada persona tiene que encontrar su propio camino a través de la rabia. Pero Elena compartió algo que le había ayudado: la rabia es válida y necesaria, especialmente cuando hay injusticia real. Pero si permites que la rabia sea lo único que sientes, si la dejas controlar cada momento de tu vida, entonces la persona o el sistema que te quitó a tu hijo te habrá quitado también tu vida. Y eso no honra la memoria de tu hijo. Encuentra una manera de canalizar esa rabia en acción constructiva. Lucha por cambiar el sistema que falló. Haz que la muerte de tu hijo signifique algo al prevenir futuras tragedias. Esa es la única forma que conozco de encontrar algo de paz en medio de la injusticia. Las palabras de Elena resonaron con Roberto. En los meses siguientes, se mantuvo en contacto con ella a través de correos electrónicos.
Le contó cómo había comenzado a trabajar con organizaciones que abogaban por leyes más estrictas sobre armas en Argentina. Había encontrado una manera de honrar a su hijo al luchar para proteger a otros niños. Su matrimonio estaba sanando. Todavía sentía rabia, probablemente siempre la sentiría, pero ya no lo controlaba. Roberto eventualmente abrió un capítulo de Luz de Mateo en Buenos Aires, específicamente enfocado en familias que habían perdido hijos a la violencia. De vuelta en España, Elena continuaba trabajando incansablemente para expandir Luz de Mateo. La organización ahora ofrecía servicios en 10 países y había ayudado directamente a más de 5.000 familias. Pero Elena sabía que había millones más que necesitaban apoyo. Trabajó en desarrollar una aplicación móvil que permitirá a las personas acceder a recursos de duelo, conectarse con grupos de apoyo virtuales y encontrar profesionales de salud mental capacitados en duelo por pérdida de hijos. La tecnología permitiría que Luz de Mateo alcanzara a personas en áreas rurales o en países donde no había capítulos físicos de la organización. La aplicación fue un éxito rotundo. En el primer año después de su lanzamiento, fue descargada por más de 100.000 personas. Los grupos de apoyo virtuales se llenaron de padres compartiendo sus historias, ofreciéndose consuelo mutuo, formando amistades profundas a pesar de estar separados por miles de kilómetros. Elena moderaba algunos de estos grupos ella misma, especialmente aquellos para madres recién en duelo. Leía cada mensaje, respondía cuando podía, y se asombraba constantemente de la resiliencia del espíritu humano, de cómo las personas podían encontrar formas de seguir adelante incluso después de las pérdidas más devastadoras. 5 años después de la muerte de Mateo, Elena decidió hacer algo que había estado posponiendo: visitar la escuela donde ocurrió el accidente. No había estado allí desde ese terrible día. La escuela había sido renovada después del accidente, el gimnasio reconstruido con estándares de seguridad mejorados, pero Elena había evitado el lugar, incapaz de enfrentar los recuerdos. Ahora, sentía que estaba lista. Necesitaba cerrar ese capítulo de una manera significativa. La directora de la escuela, que había estado en el cargo cuando ocurrió el accidente y había cargado con una culpa inmensa desde entonces, se reunió con Elena. La mujer rompió en lágrimas en el momento que vio a Elena. «Lo siento tanto», dijo entre sollozos. «No pasa un día sin que piense en Mateo y en los otros niños que resultaron heridos. Si hubiéramos inspeccionado el edificio más cuidadosamente, si hubiéramos tomado en serio las señales de advertencia». Elena interrumpió suavemente a la directora, y en un acto de gracia extraordinaria, la abrazó. «Lo sé», dijo Elena. «Sé que has estado sufriendo también. Y quiero que sepas que no te culpo. Fue un accidente terrible, y muchas personas fallaron en diferentes niveles, pero sé que tú amabas a esos niños y nunca habrías permitido que estuvieran en peligro si hubieras sabido. Es hora de que ambas nos perdonemos y sigamos adelante». La directora lloró en los brazos de Elena, liberando 5 años de culpa y dolor. Después, le mostró a Elena el memorial que la escuela había creado para Mateo y los otros niños afectados por el accidente. El memorial estaba en el jardín de la escuela, un hermoso jardín con un banco de piedra y una placa con los nombres de los niños. El nombre de Mateo estaba grabado primero, ya que él fue el único que murió. Elena se sentó en el banco y miró alrededor del jardín. Podía escuchar el sonido de niños jugando en el patio, riendo y gritando con alegría. Mateo habría sido uno de esos niños si las cosas hubieran sido diferentes. Pero no lo eran. Y Elena había aprendido a aceptar esa realidad sin permitir que la destruyera. Elena comenzó a hablar en voz alta, sabiendo que probablemente parecía extraña pero sin importarle. «Hola, Mateo», dijo suavemente. «Mamá está aquí. Han pasado 5 años, cariño. 5 años desde que te fuiste. Y han sido los años más difíciles de mi vida, pero también han sido significativos. He hecho cosas que nunca imaginé que haría. He ayudado a personas, miles de personas, en tu nombre. Luz de Mateo está creciendo y tocando vidas en todo el mundo. Y todo comenzó con ese mensaje que dejaste. No sé cómo lo hiciste, no sé si de alguna manera sabías lo que iba a pasar, pero ese mensaje me salvó». Continuó: «Te extraño cada segundo de cada día. Extraño tu risa, tus preguntas interminables, la forma en que decías, te amo hasta el cielo. Extraño todo de ti. Y a veces todavía me enojo porque te fuiste tan pronto, porque no pudiste crecer y experimentar todas las cosas maravillosas que la vida tiene para ofrecer.
Pero estoy tratando de vivir de una manera que te haría sentir orgulloso. Estoy tratando de ser la madre fuerte que dijiste que necesitaba ser. Estoy tratando de ayudar a esas otras mamás que mencionaste. Espero que estés orgulloso de mí, donde quiera que estés. Elena se quedó en el jardín durante más de una hora, simplemente sentada, pensando, recordando. Cuando finalmente se levantó para irse, sintió una sensación de paz que no había experimentado en ese lugar antes. Había enfrentado sus miedos, había regresado al lugar donde comenzó su tragedia, y había sobrevivido. Más que sobrevivir, había encontrado una manera de integrar ese lugar en su narrativa de sanación. Ya no tenía que evitarlo. Podía venir aquí cuando necesitara sentirse cerca de Mateo, cuando necesitara recordar no solo cómo murió sino cómo vivió. Unos meses después, Elena recibió una llamada inesperada. Era de un productor de cine que había leído su libro y visto su charla TEDx. Quería hacer una película sobre su historia. Elena inmediatamente se sintió aprensiva. No quería que la historia de Mateo se convirtiera en entretenimiento, en algo sensacionalista o melodramático. Pero el productor le aseguró que sería una película respetuosa y honesta, enfocada en el mensaje de esperanza y transformación más que en el drama de la tragedia en sí. Después de muchas conversaciones y negociaciones, Elena accedió con la condición de que tendría control creativo significativo sobre cómo se retrataba la historia. Trabajó estrechamente con el guionista para asegurarse de que cada detalle fuera preciso, de que el retrato de Mateo fuera fiel a quien era realmente, de que su crisis de fe y su eventual retorno no se simplificara ni se romantizara. El proceso de hacer la película fue intensamente emocional. Elena estuvo presente en el set durante la filmación de las escenas clave, asesorando a los actores, asegurándose de que todo se sintiera auténtico. La película se estrenó 2 años después, 7 años después de la muerte de Mateo. Elena asistió al estreno con Fernando, Rosa y varios miembros de la comunidad de luz de Mateo. Ver su vida, su dolor, su jornada retratados en la pantalla grande fue surrealista y abrumador. Hubo momentos donde Elena tuvo que salir del teatro porque era demasiado intenso. Pero en general, sintió que la película había capturado la esencia de su historia. No era una historia sobre la muerte sino sobre cómo elegir la vida incluso después de la peor pérdida imaginable. La película fue un éxito crítico y comercial. Fue nominada para varios premios y generó conversaciones importantes sobre el duelo, la pérdida de hijos, y cómo la sociedad puede apoyar mejor a las familias en tragedia. Más importante aún para Elena, llevó la misión de luz de Mateo a una audiencia global aún más amplia. Las donaciones se dispararon, permitiendo a la organización expandirse a más países y ofrecer más servicios. Elena usó su creciente plataforma para abogar por cambios de política, mejor apoyo de salud mental para familias en duelo, protocolos mejorados para cómo las escuelas y hospitales manejan tragedias, más financiamiento para investigación sobre el duelo infantil. En el 7º aniversario de la muerte de Mateo, Luz de Mateo organizó una conferencia internacional sobre duelo y resiliencia. Asistieron expertos de todo el mundo, psicólogos, trabajadores sociales, educadores, profesionales médicos y, más importante, cientos de padres que habían perdido hijos. Durante 3 días, compartieron investigaciones, mejores prácticas, historias personales y visiones para el futuro. Elena dio el discurso de apertura, reflexionando sobre los 7 años desde que había perdido a Mateo y todo lo que había logrado Luz de Mateo en ese tiempo. Cuando mi hijo murió, dijo Elena frente a la audiencia de más de 1000 personas, pensé que mi vida había terminado también. No podía imaginar un futuro donde volviera a sonreír, donde volviera a encontrar significado. Y honestamente, hubo momentos donde no quería un futuro. Solo quería estar con mi hijo, sin importar lo que eso significara. Pero entonces escuché su voz, literal y metafóricamente, llamándome de vuelta a la vida. Diciéndome que todavía tenía trabajo que hacer aquí. Y aunque extraño a Mateo cada segundo de cada día, aunque daría cualquier cosa por tenerlo de vuelta, estoy agradecida por haber elegido quedarme. Estoy agradecida por cada familia que hemos ayudado, por cada vida que hemos tocado, por cada pequeña diferencia que hemos hecho. La conferencia concluyó con el lanzamiento de una iniciativa global, una red internacional de organizaciones de apoyo al duelo, todas conectadas bajo el paraguas de Luz de Mateo, compartiendo recursos, apoyándose mutuamente, amplificando su impacto colectivo. Era el sueño de Elena hecho realidad, que ningún padre en ninguna parte del mundo tuviera que enfrentar la pérdida de un hijo sintiéndose completamente solo. Siempre habría una comunidad lista para recibirlos,
para sentarse con ellos en su dolor, para recordarles que aunque el dolor nunca desaparece completamente, la esperanza y el significado son posibles. La historia de Elena Martín es un testimonio poderoso de la resiliencia del espíritu humano. Desde las profundidades más oscuras de la desesperación, donde maldijo a Dios y perdió toda esperanza, hasta convertirse en un faro de luz para miles de personas alrededor del mundo, su jornada nos recuerda que incluso las tragedias más devastadoras pueden transformarse en algo significativo. La grabación misteriosa de Mateo, ese mensaje imposible que de alguna manera existía, fue el catalizador que cambió todo. Pero fue la elección consciente de Elena de honrar ese mensaje, de ser fuerte, de ayudar a otros, lo que verdaderamente creó el milagro. Hoy, más de una década después de la muerte de Mateo, Luz de Mateo continúa creciendo y evolucionando. Elena, ahora en sus 50, sigue trabajando incansablemente aunque ha aprendido también a cuidar de sí misma, a tomarse tiempo para descansar, para estar con Fernando, para simplemente vivir. Mateo siempre será parte de ella, su memoria viva en cada acción que toma, en cada familia que ayuda. Y aunque Elena nunca obtendrá respuestas definitivas sobre cómo existía esa grabación o qué significaba realmente, ha llegado a la paz con el misterio. Algunas cosas no necesitan ser explicadas. Algunas cosas simplemente necesitan ser aceptadas como los regalos extraordinarios que son. Si esta historia te conmovió, si te hizo reflexionar sobre tu propia vida y tus propias pérdidas, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Cada semana compartimos historias reales de personas extraordinarias que han enfrentado desafíos increíbles y han encontrado formas de transformar su dolor en propósito. Dale like a este vídeo si la historia de Elena te inspiró, y compártela con alguien que crees que necesita escucharla. Recuerda, nunca estás solo en tu dolor. Siempre hay esperanza, siempre hay luz, incluso en la oscuridad más profunda. Hasta la próxima historia.